El día de hoy tendremos el placer de acompañarlos Natalia González, Sergio Calderón, María Fernanda Hernández y quien les habla, Juana Martín. El podcast que estarán escuchando el día de hoy es de tipo investigativo. Nos hemos puesto en la tarea de consultar e indagar en una de las grandes migraciones que ocurrió en el pasado, entre ellas las invasiones bárbaras ocurridas en Alemania, así como todos sus acontecimientos, causas y consecuencias que este generó. Esto con el fin de que todos aprendamos y conozcamos acerca de los movimientos migratorios en el mundo. El propósito de este podcast es presentar un panorama general sobre las migraciones bárbaras, con el fin de reflexionar acerca de las migraciones desde un ejemplo emblemático en la historia y mediante información y datos producto de algunas investigaciones. En este sentido, se presenta un panorama general sobre el suceso, enfatizando en sus causas, contextos y consecuencias documentadas. Como dijo Sergio, hoy nos centraremos en uno de los movimientos migratorios más grandes de la historia, las llamadas invasiones germánicas, invasiones bárbaras o también conocidas como la Gran Migración. En este podcast podrás conocer y aprender acerca de las fechas, datos, características y razones de este movimiento migratorio, con el fin de entender un poco más los hechos históricos de un movimiento tan importante que ha surgido en la historia de la migración. El podcast que estarán escuchando el día de hoy es de tipo investigativo. Nos hemos puesto en la tarea de consultar e indagar en una de las grandes migraciones que ocurrió en el pasado, entre ellas las invasiones bárbaras ocurridas en Alemania, así como todos sus acontecimientos, causas y consecuencias que este generó. Esto con el fin de que todos aprendamos y conozcamos acerca de los movimientos migratorios en el mundo. La presentación del podcast tiene un orden establecido donde se resaltan tres hechos importantes de este fenómeno de migración. En primer lugar, se exponen variables sobre el contexto y causas iniciales del movimiento migratorio. Consecuentemente, se resaltan hechos importantes sobre las rutas y acontecimientos interesantes, para después profundizar en detalle sobre los efectos sociales y contextuales de estas migraciones o invasiones bárbaras. Y ya por último, se presentan conclusiones sobre el desarrollo de la investigación y el podcast. Este suceso migratorio ocurrió entre el siglo III y V, aunque a finales del siglo IV y comienzos del siglo V fue un periodo que se caracterizó por invasiones en oleadas en los territorios romanos y posteriormente una conquista radical de la situación política y cultural del mundo antiguo romano por los pueblos germánicos. Este evento migratorio ocurre en lo que se conoce hoy como Europa y en la cuenca del Mediterráneo, poniendo fin a la historia antigua y dando inicio a la Edad Media. Según Jesús Álvarez, doctor en Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, este movimiento ha tenido diferentes escuelas historiográficas, lo cual ha permitido generar diferentes interpretaciones de los recién llegados, ya que para unos eran nobles salvajes y para otros individuos primitivos y brutales. Aunque bueno, ya veremos a detalle quiénes eran los recién llegados o invasores en este caso. En este suceso participaron hunos, godos, vándalos, búlgaros, alanos, suevos, frisios y francos, entre otras tribus germánicas y eslavas. Eran entre 20.000 y 30.000 soldados, donde también se encontraban niños, mujeres y ancianos. Según la Enciclopedia de Historia, estos participantes eran de distintas religiones como el catolicismo, el arrianismo y el paganismo, donde al final terminaron convirtiéndose todos al catolicismo, el cual cobró un inmenso poder. El lugar de origen de los migrantes era el norte de Europa, pueblos originarios de tribus germánicas que según la licenciada Sofía Pacheres de la Universidad Ecotec son caracterizados por ser pueblos sedentarios que vivían de la agricultura y de la ganadería. Formaban asociaciones de campesinos y guerreros reunidos alrededor de un jefe. Ese jefe cumplía funciones militares, políticas y religiosas, es decir, dirigía las acciones guerreras, administraba justicia y actuaba como sacerdote. Cada familia campesina poseía en propiedad una parcela de tierra para su subsistencia. Los hombres libres se reunían periódicamente en asambleas en las cuales resolvían todo tipo de problemas y tomaban decisiones acerca de cuestiones importantes para el conjunto de la comunidad, como designación de jefes, declaraciones de guerra, liberación de prisioneros, condena de delitos, coordinación del uso de las tierras comunales, entre otras cosas. Una de las actividades principales de los germanos era la guerra, cuyo objetivo era la obtención del botín, es decir, todos aquellos bienes que podían ser capturados durante las acciones militares.
como metales preciosos, joyas, monedas, vestimentas, armas, esclavos y animales. A diferencia de los romanos, que eran cristianos, los germanos fueron al principio paganos. Ellos adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Posteriormente, los reyes germanos fueron convirtiéndose al cristianismo, aunque la gran masa de la población rural siguió aferrada a sus antiguas creencias. Complementando un poco lo anterior y en cuanto a ciertos aspectos culturales específicos, es posible precisar algunos hechos según la especialista en historia Susan Bock. Por ejemplo, en cuanto a la economía, es posible decir que a pesar de sus fenómenos migratorios y grandes desplazamientos, estos pueblos eran especialmente agrícolas y sedentarios, especializados en el cultivo de varios granos y legumbres y con un limitado desarrollo del intercambio de productos entre diversas regiones. Sobre la religión, no se presenta una unidad estrictamente religiosa, pero sí muchos puntos en común. Por ejemplo, hubo una amplia resonancia de las creencias y mitologías escandinavas, por el norte de Europa especialmente, aunque muchos pueblos bárbaros se arraigaron al cristianismo, como los visigodos. Y por último, con respecto a la cultura, según la autora mencionada, los pueblos bárbaros tuvieron el indoeuropeo como lengua común. Los nórdicos y godos desarrollaron la escritura, la cual fue propagada alrededor del siglo IV. Y también interesante, en general su estructura social presentó una estratificación aristocrática guerrera en tiempos de guerra y una acción política mediante asambleas locales y autoridades unitarias en tiempos de paz. Conocer las causas o motivos que impulsaron este movimiento migratorio. En primer lugar, los pueblos germanos, entre los cuales encontramos los visigodos, ostrogodos, lombardos, vándalos, francos y anglosajones, procedían de la península escandinavia y otros de Europa del Este y Asia, donde el cambio climático empezó a afectar la producción agrícola, ya que eran zonas muy frías y tierras muy infértiles. Además, empezó a aumentar la población, pero los recursos disponibles se empezaron a limitar con escasez por el tema de las tierras. Y esto empujó pues a estas tribus a ir en busca de nuevas formas de cosecha, de nuevas tierras hacia las zonas del sur de Europa, donde las tierras pues son más fértiles y el clima favorecía un poco más la siembra de alimentos. Según los investigadores Gerardo Rodríguez, Cecilia Barr y Mariana Zapatero, en su libro de Historia Medieval, siglos III y XV, una de las causas principales de la caída del Imperio Romano y las olas de invasión germánicas fue la decadencia entendida como un proceso de degradación y corrupción, comprendida principalmente por la dinastía de los Severo, que recibió el nombre de monarquía militar, porque las fuerzas militares empezaron a tener mucho más poder que otras autoridades como el Senado, etcétera, que condujo a un desorden social y a la interrupción parcial de los intercambios comerciales, una desaceleración del crecimiento económico y abandono de la producción por parte de la población campesina. En el lugar de llegada, Roma pasaba por un gran periodo de inestabilidad interna, comprendido entre la muerte del emperador Alejandro Severo en el año 235 y el ascenso de Diocleciano al trono del imperio en el año 284, donde se produjeron fuertes presiones de los pueblos exteriores al imperio y una aguda crisis económica, política y social en el interior del imperio. Según Bernardo Ríos, profesional en filología románica de la Universidad de Salamanca, Roma estaba viviendo su mayor crisis política, ya que el Estado se dedicó a defenderse y el poder militar se trasladó a las fronteras. Los ejércitos empezaron a nombrar emperadores, los cuales produjeron las coronaciones y los asesinatos de gobernantes. Para la crisis económica se empezaron a recaudar grandes cantidades de impuestos para hacer frente a los enormes gastos del ejército, lo que provocó que muchos emperadores decidieran devaluar la moneda. Durante la decadencia del Imperio Romano, fueron muchos los pueblos bárbaros extranjeros que, aprovechando las disidencias internas, se aproximaron a sus fronteras y se establecieron en ellas, presionando en forma permanente para entrar al Imperio Romano. Los bárbaros lograron penetrar lentamente entre los siglos I y IV y establecerse en el interior hasta que finalmente, empujados por otros pueblos, lo hicieron de forma violenta.
La decadencia y la caída del Imperio Romano dejó un vacío a todas las personas del pueblo y con ello una gran sorpresa e indignación frente a los bárbaros por atreverse a insultar la capital del mundo, así lo decían ellos. Por otro lado, se adoptó la ley escrita según la modalidad romana, ya que ellos se regían por las costumbres. Los germanos aceptaron el sistema de la personalidad de la ley, por la cual cada uno debía ser juzgado por sus propias leyes. Los romanos carecían de normas, ya que Roma no existía, y por eso tuvieron que redactar las que los regían en lo sucesivo. Complementando un poco lo anterior y en cuanto a ciertos aspectos culturales específicos, es posible precisar algunos hechos según la especialista en historia Susan Bock. Por ejemplo, en cuanto a la economía, es posible decir que a pesar de sus fenómenos migratorios y grandes desplazamientos, estos pueblos eran especialmente agrícolas y sedentarios, especializados en el cultivo de varios granos y legumbres y con un limitado desarrollo del intercambio de productos entre diversas regiones. Sobre la religión, no se presenta una unidad estrictamente religiosa, pero sí muchos puntos en común. Por ejemplo, hubo una amplia resonancia de las creencias y mitologías escandinavas, por el norte de Europa especialmente, aunque muchos pueblos bárbaros se arraigaron al cristianismo, como los visigodos. Y por último, con respecto a la cultura, según la autora mencionada, los pueblos bárbaros tuvieron el indoeuropeo como lengua común. Los nórdicos y godos desarrollaron la escritura, la cual fue propagada alrededor del siglo IV. Y también interesante, en general su estructura social presentó una estratificación aristocrática guerrera en tiempos de guerra y una acción política mediante asambleas locales y autoridades unitarias en tiempos de paz. Fueron muchas las consecuencias provocadas por este movimiento migratorio. Una de las causas importantes fue la caída del Imperio Romano en Occidente, y en temas políticos se quebrantó la unidad política romana, dando origen a la diversidad de reinos bárbaros. Según el profesor Óscar Seco y Pedro Daniel en su libro Historia Medieval, Edad Media, el orden económico y cultural fue enormemente impactado, pues respecto a los económicos se originó la paralización del comercio y de la industria, y la declinación de las ciudades aumentó por la ruralización, como consecuencia de las guerras constantes y la cultura de los bárbaros. Por otro lado, los bárbaros victoriosos nunca pudieron asimilar la civilización grecolatina, pues entre las dos culturas las posibilidades intelectuales eran muy distintas. Sin embargo, en calidad de triunfadores construyeron la clase dirigente de los nuevos reinos. En materia religiosa se encontraron en el escenario tres religiones diferentes, prominentes: el paganismo, arrianismo y el catolicismo, pero finalmente los bárbaros terminaron adoptando el catolicismo y se impuso como única religión en el occidente europeo. Como lo decía mi compañera Natalia, un ejemplo concreto es que con este suceso migratorio de los bárbaros, el Imperio Romano cae definitivamente, siendo este hito histórico el inicio de la Edad Media. En esta se presentaron varios aportes como el grecolatino, el cual tuvo la idea de imperio, principios del derecho romano y el idioma latín. El aporte de los pueblos bárbaros, donde el latín se mezcla con diferentes idiomas germánicos, dando como resultado al francés, italiano, español, entre otros. También la nobleza militar, que terminará dando beneficio económico feudal. Según Viviana Vanegas, profesora de la Red Educacional Santo Tomás de Aquino, en esta época se crearon las primeras universidades, surgió la sociedad estamental de los campesinos, siervos y nobleza. Además, es importante tener en cuenta los aportes que hacen estos movimientos migratorios a nosotros actualmente. Estos movimientos tomaron lugar hace muchos años y son el inicio de todo el ámbito migratorio en el que vivimos hoy en día. Con las invasiones bárbaras se vivió la colonización y poder de las tribus germánicas frente al Imperio Romano, mostrando una vez más que los aspectos políticos hacen parte de las principales causas de los movimientos migratorios. Por esto es importante entender nuestro pasado y reconocer las causas y consecuencias que generan estas migraciones, para a partir de allí tomar partida y acciones que permitan contribuir en el buen desarrollo de las personas migrantes. Por otro lado, con las invasiones bárbaras podemos ver un movimiento migratorio que tomó auge durante varios años
y que conlleva la caída de todo un imperio, lo cual nos deja visualizar de manera amplia las implicaciones que puede llevar este tipo de movimientos y reflejar actualmente cómo es su situación y cómo lograron surgir de los conflictos que este trajo. Un valor clave como sociedad para enfrentarnos a estos hechos es la empatía, la cual nos conduce a no ser indiferentes ante estos fenómenos, a informarnos y a tener amplia perspectiva sobre las variables que estos hechos implican. Además de, como dice Sergio, creo que uno de los valores que debemos fortalecer es la solidaridad. Analizar los movimientos migratorios desde los zapatos del migrante ayudaría a comprender las razones por las que se dan estos movimientos y facilitaría un mejor engranaje entre el migrante y el local. El respeto es un valor que debemos tener presente al enfrentarnos con personas de distintas culturas, creencias, religiones, pues es importante entender que no todos somos iguales y que no todos vivimos en igualdad de condiciones. Resulta conveniente generar una actitud empática y racional que permita fomentar el hábito de debatir estos temas en el ámbito público y social, con el fin de solventar sus complejidades. Sí, Sergio, totalmente de acuerdo. Además debemos aprender a escuchar las experiencias y situaciones de los demás nos permiten salir de la burbuja en la que vivimos y permite conocer nuevas culturas y fortalezas de los grupos poblacionales que migran. Además, la sensibilización frente al tema migratorio es importante para prestar la atención necesaria a aquellos migrantes que no tienen los recursos y la calidad de vida que como ser humano debe tener. De forma individual, informarnos realmente para entender muchos hechos que pueden ser distorsionados. Y de forma colectiva o social, fomentar el desarrollo político de programas que aborden concretamente aquellos problemas. También es importante encontrar nuevas estrategias que permitan incluir a la Agenda Nacional de la Juventud el tema migratorio, que sea un tema primordial a tocar en escuelas y en universidades. Las personas jóvenes que deciden migrar deben estar más conscientes de los riesgos de la migración irregular y de cómo migrar de manera regular. Ayudar a las personas que lo necesiten con elementos que no estés utilizando, ya sea ropa o objetos que les puedan ayudar a tener una mejor integración en su lugar de llegada. Finalmente, podemos concluir que la migración ha estado con nosotros desde tiempos remotos y como podemos verlos en las invasiones bárbaras ocurridas en el año 400 aproximadamente. Además, es sorprendente cómo este hecho trasciende en todas las naciones del mundo y cómo puede afectar a grandes poblaciones. Para esto es importante tomar conciencia que la migración es un tema que vivimos día a día y debemos tomar acciones para mitigar sus consecuencias. Sí, bueno, también para concluir, creo que los movimientos migratorios son las razones por las cuales hoy en día somos lo que somos, como familia, como nación y como continente. Es la migración la que ha permitido formar las sociedades y culturas que conocemos hoy en día y lo que ha permitido también hacer conexiones entre los territorios lejanos. La migración siempre trae cosas tanto buenas como malas, como lo que vivimos en nuestra vida diaria, y es necesario para que aprendamos y afrontemos cada una de ellas. Es por esto que las migraciones pueden traer beneficios para la sociedad como una nueva era que permita avanzar hacia un futuro mejor. Por último, nos queda agradecerles por su atención. Esperamos haya sido grato para ustedes. Los invitamos cordialmente a realizar comentarios sobre el podcast. Estaremos muy atentos a escucharlos. Hasta pronto.